Nosotros continuamos en los estudios de la ciudad de Quito. Tenemos la presencia ya de la señora presidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, doña Gabriela Rivadeneira, con quien vamos a hablar sobre el segundo encuentro de estados latinoamericanos con gobiernos progresistas. Señora presidenta, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a lo siguiente. Este es el segundo encuentro de los estados latinoamericanos con gobiernos progresistas. ¿Qué se busca? ¿Cuál es el norte de estos encuentros? Muchas gracias, muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y decirles que con mucha alegría también esta semana hemos dado muestras de que el Ecuador es un país que promueve el diálogo y la paz, y nos congratulamos muchísimo que tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente Juan Manuel Santos hayan aceptado la invitación que se hiciera desde la UNASUR y la CELAC para demostrar que esta institucionalidad de la región puede resolver controversias y puede ser el nexo para vivir en una región de paz. Con esto se ancla directamente a uno de los objetivos que tiene este segundo encuentro de partidos y movimientos de izquierda progresistas de la región, que muchos de ellos, incluyendo el nuestro, el Movimiento Alianza País, están anclados justamente a la lógica de gobierno. Y una de las cosas que queremos profundizar en este segundo encuentro es justamente cómo nuestros gobiernos han apostado por democracias reales, por profundizar libertades, por el respeto irrestricto a derechos humanos, y cómo eso se ha anclado a esta red regional de partidos y movimientos que muchas veces también son veedores de que los estados cumplan y garanticen derechos básicos de los seres humanos. El tema es, ¿cuáles deberían ser los puntos de encuentro? Porque los estados latinoamericanos, en términos de gobiernos progresistas, no necesariamente manejan los mismos modelos económicos ni los mismos modelos de desarrollo. Es decir, y eso se va a mantener, porque eso pertenece a cada uno, a las particularidades de cada uno de los países. Entonces, si se mantienen distintos modelos de desarrollo o distintas visiones, ¿dónde se van a encontrar los puntos de encuentro más allá de lo mencionado en su primera intervención, señora presidenta? Y eso creemos que es lo más saludable que ha pasado en la región. Es decir, a partir de que hemos instaurado políticas de soberanía y políticas alternativas al sistema económico imperante en nuestra región, es justamente cuando nuestros gobiernos y nuestros países, especialmente los países progresistas, proponen temas que van o que son contrahegemónicos, que promueven más bien esa diversidad necesaria de nuestros pueblos y que se ha concentrado también en el ejercicio pleno de los gobiernos. ¿Y cuáles son los puntos que ahora nos unen justamente para el debate político e ideológico de la región? Es justamente que esos puntos puedan ser amparados como responsabilidad, pero sobre todo de los estados, pero sobre todo profundizar el tema de un análisis que va más allá también del ejercicio propio de los estados. Y es, por ejemplo, el reto que tienen las organizaciones políticas dentro de la región para garantizar a través de la formación, de la capacitación, nuevos cuadros que cogen la puesta en la región, para garantizar, por ejemplo, que estos partidos y movimientos garanticen una estructura de base que sea la que construya poder popular para poder generar garantía. Eso a nivel de permanencia, es decir, ustedes hablan mucho del poder popular en términos de los gobiernos progresistas, y a nivel de permanencia, bueno, está bien, es legítimo, pero el tema es, hoy en día, el mundo está viviendo una crisis económica mundial con gran impacto en todas partes, pero fundamentalmente en la región, donde ha habido unas brechas sociales impresionantes y brechas económicas también. Concentración de riqueza, grandes pobrezas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí debería haber un eje fundamental, el que es luchar contra la pobreza, es decir, la erradicación de la pobreza para construir casualmente sociedades con equidad y justicia social. Entonces, desde ese punto de vista, ahí no está más bien el eje central, más allá de la preparación política, es decir, establecer parámetros prácticos y pragmáticos en la región como para decir, vamos a luchar contra la pobreza. Cuando hablamos de dos temas y que debemos profundizar, que es el tema político ideológico, estamos hablando justamente de que en el marco ideológico debemos tener una ciudadanía mucho más reflexiva, más consciente y más sensibilizada sobre los roles que tenemos a nivel social como ciudadanos y ciudadanas en un nuevo momento de la historia de la patria grande. Pero también hablamos de los intereses y de los retos políticos, y en uno de los mayores retos políticos está justamente cómo profundizar el debate de lo que nuestros gobiernos han implementado, es decir, cómo en uno de los continentes más desiguales del planeta, como sigue siendo el continente suramericano, o nuestra parte y suramericana Latinoamérica del continente realmente es Latinoamérica, americano. es la región entera. Realmente
este tema que hemos traído a colación a nivel de debate interno se lo profundiza también en los países de la región. Hablemos que cuando nosotros proponemos que hay que acortar las brechas de desigualdad, porque todos nuestros países han acogido uno de los objetivos de desarrollo del milenio, que sin duda alguna es la lucha contra la pobreza, estamos diciendo también que tenemos que buscar mecanismos efectivos para la redistribución de la riqueza. Y este es un tema que nos ha unido con los otros países: Uruguay, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, en mayor o en menor escala hemos implementado políticas para que esa redistribución acorte brechas y no las incremente, que era lo típico del sistema. Están frente a una coyuntura muy particular en este momento. Y ese es otro de los puntos de análisis dentro del encuentro. A ver, ¿cómo poder apalancar toda esta lucha en favor de la erradicación de la pobreza, que es la palabra apropiada, ¿verdad?, para poder redistribuir con una crisis económica mundial donde las economías del mundo no van a crecer, y para esto se requiere crecimiento económico? Desde la visión de desarrollo de los países con gobiernos progresistas han reivindicado, uno, la planificación, y dos, la importancia en cuanto al rol del Estado, pero estamos viendo que hoy esa dinámica de inversión pública a través del Estado está desacelerada por la coyuntura económica mundial. Llegó el momento también que esta visión de Estados latinoamericanos progresistas comiencen a tener otra visión desde una óptica de articulación pública y privada, para que también el sector privado apuntale este desarrollo y esta redistribución de riqueza. Pero es que yo creo, Carlos, que eso no ha sido excepcional o excluyente, o que recién ahora lo empecemos a plantear. Yo recuerdo claramente que en el 2007, en el primer año de gobierno, una de las cosas que se propuso era justamente cómo romper ese casi mito social que había, que lo público tenía que trabajar por lo público y lo privado por lo privado, y cada uno de los ámbitos era excluyente. Desde esa época ya se empezó a convocar justamente a un trabajo mancomunado público-privado, y eso yo creo que ha dado excelentes resultados en estos 8 años. Nosotros reconocemos muchísimo el aporte que se ha dado desde el sector privado también para apoyar al mantenimiento y sostenimiento de la economía nacional, y eso tiene que ir amparado, por supuesto, de políticas económicas que desde los estados puedan garantizar estabilidad jurídica que permita justamente mayor inversión, y así eso siempre va a estar encaminado este trabajo que de una u otra manera estamos empeñados desde las funciones del Estado. Pero recordemos que este encuentro, que es LELAD 2015, no es un encuentro de estados en sí mismo, es un encuentro de partidos y movimientos políticos, a los que han confirmado ya cerca de 40 partidos y movimientos políticos de la región y algunos partidos invitados de Europa, para justamente profundizar cuál es la situación de América Latina frente a la crisis mundial, que es una crisis que sin duda alguna ha afectado las economías de nuestros países, especialmente en Ecuador el último año, pero también profundizar cómo son los mecanismos también de mayor participación política. ¿Qué es lo que vamos a debatir? Por ejemplo, el tema de democracia, que es fundamental, reivindicar las democracias que han prevalecido en la región y que han promovido mayor acceso a derechos y a libertades de los seres humanos. Y movimientos progresistas en Latinoamérica ya tienen algún tiempo. La pregunta entonces es si la idea de este encuentro es intercambiar experiencias acerca de cómo fortalecer movimientos y partidos políticos desde la organización social. El tema es, ¿han sido capaces de construir sujetos políticos que puedan tener la capacidad de elaborar un gran tejido sociopolítico en la región? Pero claro, y hay muchas experiencias de eso. Por ejemplo, muchos presidentes de la región. Recordemos la experiencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, una trayectoria justamente desde las bases y desde la organización política misma del movimiento indígena. O recordemos, por ejemplo, a Cristina Fernández en el movimiento justamente peronista, que se ha ido consolidando con el tiempo, y ahora el kirchnerismo es justamente una alternativa política que se ha adoptado también dentro de los partidos y movimientos políticos de Argentina. Y así podemos ir recorriendo cada una de las experiencias regionales. En nuestro caso, si bien es cierto, el movimiento Alianza País tiene 8 años, que son los años que lleva el gobierno, también el movimiento Alianza País es un cúmulo de experiencias organizativas que vienen también durante las últimas décadas fortaleciendo trabajo en territorio. Este movimiento y este proceso en nuestro país es producto justamente de ese trabajo del movimiento indígena, del movimiento feminista, del movimiento de jóvenes, es decir, fue una confluencia de una serie de experiencias
de cúmulo también de luchas, pero de no banderas todo es color que han de sido rosa, recibidas. señora No, por presidenta, supuesto, y tenemos porque dificultades. si ustedes lo que buscan es permanencia a través de la formación de bases, el tema es que en muchos de estos estados donde están partidos y movimientos progresistas liderando el gobierno, han estado de forma continua por procesos de reelección y no se ha visto una renovación en el corto plazo. Y ahí hay una debilidad, señora presidenta. Pero estamos diciendo que si es que se da una continuidad y una estabilidad. En nuestro país una estabilidad de gobierno de 8 años es justamente gracias al apoyo Claro, pero no popular. estamos analizando los gobiernos, estamos analizando la fortaleza de los movimientos. Es que ¿por qué es importante trabajar en las bases? Y es que solamente un pueblo organizado puede garantizar la sostenibilidad de su desarrollo. Yo creo que aquí hemos invertido la lógica. La lógica del sistema imperante era justamente que sean los gobiernos y los representantes de esos gobiernos quienes sostengan los proyectos. Nosotros hemos invertido porque creemos profundamente en la amplia participación ciudadana y creemos que solamente un pueblo organizado, informado, concientizado, sensible, son los que pueden garantizar la permanencia o no de sus proyectos. ¿Debemos entender movimientos países progresistas exclusivamente de izquierda? Es la alternativa que hemos planteado dentro de este encuentro. ¿Y por qué? Porque es nuestra identidad. Y en esa identidad que tenemos, una de las cosas que también van a estar tratándose en estas mesas, y por eso tenemos exponentes de primer nivel a nivel regional, uno de los temas es justamente cómo enfrentar desde la lógica organizativa, partidista, de movimientos de la región, también la arremetida de la derecha y la desestabilización permanente en nuestros proyectos. Y aquí invitarles, simplemente, Carlos y queridos ciudadanos y ciudadanas, a que podamos ser partícipes. Son 3 días de debates, la próxima semana, de mesas, es el 28, 29 y el 30, lunes, martes y miércoles. No se lo pueden pedir, es en la Casa de la Cultura. Este es un acto organizado y aquí me permito no hablar a nombre de la Asamblea Nacional o como presidenta, sino como miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Alianza País. Este es un evento organizado por el Movimiento Alianza País. La convocatoria, insisto, a cerca de 40 organizaciones políticas de la región, pero donde tendremos conferencias magistrales de, por ejemplo, nuestro compañero vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Estará aquí justamente una mesa hablando de derechos humanos, donde veremos a Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, con Pedro Restrepo, o veremos también debatiendo el tema de la institucionalidad, el tema de las democracias y de elecciones populares con Diosdado Cabello, con Gabriela Montaño de Bolivia. Estaremos también hablando de los temas de cómo profundizar el tema de organización política, y ahí tenemos representantes de Cuba, de Argentina. Es decir, va a ser un evento que queremos poner justamente a la amplitud de la participación de la ciudadanía para que pueda ir y podamos ser parte de los grandes debates que tenemos que aterrizar también en territorio y en nuestras organizaciones políticas para seguir fortaleciendo. Gracias, señora presidenta de la Asamblea. Tema para poder seguir analizando, sobre todo porque más allá de las conferencias, etcétera, etcétera, ¿qué documento va a quedar? ¿Qué documento va a quedar para analizarlo, debatirlo y contrastarlo con propuestas también de otros sectores políticos o de otras tendencias, para que sean ustedes los que saquen siempre las conclusiones?